Era una noche fría de noviembre cuando la familia DeFeo, compuesta por Ronald, su esposa Louise y sus hijos, vivió una tragedia que marcaría el inicio de una de las historias más escalofriantes en la historia de los Estados Unidos. En una casa amplia y aislada en las afueras de Amityville, Nueva York, Ronald DeFeo, en un ataque de furia, asesinó a todos los miembros de su familia mientras dormían. El sonido de los disparos resonó en la noche, y en cuestión de minutos, 6 vidas fueron arrancadas sin previo aviso. La policía encontró los cuerpos en posiciones extrañas, con las manos en la cabeza, como si intentaran protegerse de algo invisible. Lo más desconcertante fue que, a pesar de las numerosas armas disparadas, ninguno de los vecinos había escuchado los tiros. Sarah, una periodista local, fue asignada para cubrir la historia. En sus investigaciones, descubrió detalles que nadie más había notado. La casa había estado vacía por semanas antes de que los Lutz se mudaran, pero todo parecía indicar que la casa no estaba dispuesta a dejar ir a las personas que vivían en ella. Poco después del asesinato, la casa fue puesta a la venta, pero la tragedia no parecía haber disuadido a los compradores. George y Katy Lutz, junto con sus 3 hijos, adquirieron la propiedad, sin saber lo que les esperaba. A primera vista, la casa era perfecta, grande, de 2 pisos, con un hermoso jardín y un lago cerca. Era el hogar ideal para empezar una nueva vida. Sin embargo, en cuanto los Lutz cruzaron el umbral de la casa, una sensación extraña los envolvió. La atmósfera era densa, pesada, como si la casa misma tuviera vida propia. A pesar de los intentos de Katy por convencer a su familia de que todo estaba bien, las cosas comenzaron a suceder desde la primera noche. La primera noche que pasaron en la casa, George se despertó en medio de la madrugada, sudoroso, con el corazón acelerado. Cuando miró a su alrededor, sintió una presencia extraña. Al principio pensó que era el estrés del cambio de hogar, pero pronto descubrió que no estaba solo. Escuchó susurros, casi imperceptibles, y una sensación de frío extremo se apoderó de la habitación. A lo largo de las semanas siguientes, los sucesos extraños comenzaron a acumularse. Puertas que se cerraban solas, ruidos provenientes de lugares donde no había nadie, luces que se apagaban y encendían sin razón alguna. La familia intentaba ignorarlo al principio, pero las manifestaciones se volvían cada vez más intensas. Una noche, mientras George caminaba por el pasillo, vio una figura espesa en la esquina. No era humana, pero su forma parecía moverse con la misma velocidad que él. En otras ocasiones, el sonido de una música extraña, como de un órgano, se escuchaba proveniente del piso superior, pero nadie estaba allí. Katy comenzó a tener visiones de lo que parecía ser la figura de un sacerdote, un hombre con ropas viejas que la observaba desde las sombras. No era un sueño, ya que Katy estaba despierta, caminando por la casa y notaba cómo la figura parecía seguirla, observándola en todo momento. Cuando intentaba contarle a George, él simplemente la desestimaba, pensando que era un efecto del estrés. La situación se volvió insoportable. Los Lutz empezaron a experimentar un desgaste físico y mental. George, que siempre había sido una persona amable y tranquila, comenzó a cambiar. Su temperamento se volvía cada vez más agresivo, y se encontraba irritado sin motivo alguno. Katy notó que la casa lo estaba afectando, que algo en su interior lo estaba cambiando. En una de las noches más oscuras, George comenzó a escuchar golpes provenientes del piso superior, pero cuando subió para investigar, encontró todo en su lugar. De repente, la atmósfera se volvió espesa, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Fue entonces cuando vio una figura, un hombre encapuchado que se desvaneció cuando intentó acercarse. La energía en la casa era tan densa que sentía como si una mano invisible lo estuviera empujando, obligándolo a abandonar la casa. Katy, desesperada por encontrar respuestas, consultó a un sacerdote para que bendijera la casa. El sacerdote, al ingresar, sintió una presencia maligna y tuvo una reacción extraña, como si algo invisible lo estuviera atacando. En un momento, el sacerdote le advirtió a Katy que nunca dejara que sus hijos se acercaran a la habitación en el segundo piso, donde sentía la mayor concentración de energía negativa. Una noche, tras un episodio de lo más aterrador, cuando las luces comenzaron a parpadear y la casa parecía gritar, los Lutz decidieron que ya no podían seguir viviendo allí. Lo que había comenzado como una mudanza esperanzadora se había convertido en una pesadilla. La familia abandonó la casa en medio de la noche, dejando atrás todas sus pertenencias.
No pudieron explicar con palabras lo que habían vivido, pero sabían que algo maligno habitaba en ese lugar, algo que no los dejaría en paz. Después de su huida, muchos intentaron desmentir la historia, alegando que la familia había inventado los sucesos paranormales para obtener fama y dinero. Sin embargo, durante años, los Lutz mantuvieron que lo que vivieron fue real. Incluso hicieron un libro sobre su experiencia, que luego se convirtió en una famosa película. La casa de Amityville siguió siendo un enigma, y las historias sobre los horrores que ocurrieron dentro de ella continuaron propagándose. Muchos de los que intentaron vivir allí después de los Lutz reportaron fenómenos extraños similares. La casa fue finalmente vendida, pero la leyenda de la casa de Amityville sigue viva, marcada por tragedias, apariciones y fenómenos inexplicables. Hoy en día, la casa de Amityville sigue siendo uno de los lugares más aterradores en la cultura popular, y aunque muchos consideran que es solo una historia fabricada, los testimonios de la familia Lutz y otras personas que vivieron en la casa siguen siendo un recordatorio escalofriante de los oscuros misterios que pueden habitar en las casas antiguas. La mansión, ahora en manos de otros propietarios, permanece como un símbolo de lo inexplicable.